conocemos, sino que hay que cuidarlo y no hay que malgastarlo. ¿Se entiende? Por eso, digamos, además, el tema de dar esta lucha política e ideológica. Ahora, también sabemos que el liderazgo es condición necesaria e importante, pero no es condición suficiente. Si no hay una organización de una estructura de cuadros, una estructura colectiva, no individual, de cuadros políticos de distintas características sociales, movimiento obrero, movimiento estudiantil, organizaciones sociales, viejos, nuevos, jóvenes, todo eso, esos 20, 30 compañeros que son los que conduzcan la pelea política y el esfuerzo político de resistencia a esta política en el terreno, estamos complicados. Y esa es la relación liderazgo y estructura colectiva de conjunto. ¿Por qué? Porque si hoy Cristina solamente tiene como referencia para conducir como consejero a Zanini, a Parrilli o Máximo, estamos complicados. Entonces hay que construir una estructura colectiva que le permita a ese liderazgo asentarse y generar las políticas y las conducciones que hoy tenemos en el territorio. Fíjense en la cantidad, yo he recorrido 7 provincias desde que me vine a la capital. Hay una cantidad de compañeros enorme. Así como nosotros estamos reaccionando políticamente, hay un montón de compañeros que están indignados, que ven esto, que no lo soportan, esto que tiene la militancia política de ver esta situación de miseria que está pasando, entonces uno se subleva y sale y activa, y se mueve, y saca energía donde no la tiene, pero esos esfuerzos no tienen una conducción conjunta en el terreno, la táctica, como decimos dentro del peronismo, ¿no? La conducción de estrategia y la conducción táctica. Entonces hay que unificar eso. Yo personalmente creo, con lo que nos ha pasado con la corriente de la convocatoria federal kirchnerista, vieron que esos son hay como 35 agrupaciones que están dentro del kirchnerismo o dentro del kirchnerismo, o que aceptan a Cristina como referente, muchos pavos reales, muchos dirigentes que tienen sus kiosquitos y que no vemos más allá de lo inmediato. Entonces estamos todos pendientes a ver si el dedo del príncipe de Cristina me ilumina, me toca y soy el más representativo que los otros que veo. Si era Sabatella que lo acompañaba, todos lo empezamos a ver a Sabatella malo. Cuando dejó de ser Sabatella y pasó el otro era el malo, empezamos porque no me tocaba a mí. Un tema individual. Viene el acto de Ferro, que era el año pasado para cerrar el año, un acto para la militancia política, donde Cristina se bajara la línea. No nos pudimos poner de acuerdo. Por un tema no de diferencias de programa o de política, un tema de egos personales. Entonces tenemos todavía, a nivel dirigencial, no tenemos claridad en ese tema. Todavía estamos en la lucha política cortita. Y cuando vienen las elecciones, peor todavía, porque el tema de las candidaturas y el tema de los temas personales pasa al primer plano político por encima del programa, de la organización, de todo estos temas. Nosotros nos definimos en esta campaña de Armado ahora como no candidatos, los viejos. ¿Por qué? Porque se acuerdan, los viejos se van a acordar, en el año 72 nosotros diferenciábamos gobierno de poder. Y lo hicimos una consigna que fue muy clara, decíamos Cámpora al gobierno, Perón al poder. ¿Qué decíamos? Que el gobierno no es el poder real, el gobierno muchas veces te lo prestan, el poder real está en el movimiento popular. Ahora, si ese movimiento popular no está consolidado, el gobierno lo perdés. Y para consolidar ese movimiento popular, tenés que tener un programa claro de lo que querés hacer y la organización y los cuadros, las jefaturas fuertes dentro de ese gobierno, dentro de esa organización. Eso es lo que llamamos nosotros el movimiento peronista. ¿Quién habla hoy de armar el movimiento peronista, la rama juvenil, la rama sindical, la rama femenina, la rama agraria? Nadie. Se habla del PJ. Y nosotros decimos el PJ para nosotros, que es la rama política, es la herramienta político-electoral. Néstor, cuando el PJ no funcionaba, vino con el Partido para la Victoria. Hizo el Frente para la Victoria, metió a algunos PJ, ganó la elección y después fue a la pelea interna con el PJ. Muchas veces los PJ, en el caso mío, por ejemplo, de la provincia de Río Negro, meterse en el PJ es un pantano. Yo le digo a los compañeros, si te metes en el PJ,
Ahí entras en un pantano porque están los viejos. Primero, cuando ganamos la elección, después de 28 años de radicalismo con el Gringo Soler, se gana, agarro, voy a verlo al presidente del PJ, le digo, empecemos una campaña masiva de afiliación con la juventud. Dice, ¿está loco? Digo, ¿cómo? ¿Ganamos? ¿Y yo qué hago? El partido es así y yo lo tengo bajo control. A ver si entra cualquiera. Entonces, ahí está el tema. Tiene estructuras cerradas, clientelares, chiquitas, controlables, manejan un padrón y si vos le invadís con afiliados, les descuajerincás, les estropeas el tablero. Entonces, hay lugares donde el PJ, en ese sentido, hay dificultades. Otros lugares no. Entonces, ¿qué definimos nosotros? Estamos armando el polo social, no sé si se acuerdan, hicimos un acuerdo con los compañeros a nivel sindical, que actúa en los distritos donde tenemos PJ amigo como una pinza. Coordinamos la política electoral por el PJ y por el polo social en cada uno de los distritos. Por ejemplo, Quilmes, que hay que recuperarlo. El Barba Gutiérrez es presidente del PJ, nosotros estamos armando el polo social que de ahí nace con Farinero y con el Barba Gutiérrez, estamos armando una estrategia distrito por distrito. ¿Qué nos interesa a nosotros como espacio político? Nos interesa como espacio político que esos compañeros en los distritos empezar a meter concejales, que empiecen a trabajar con estas ideas políticas. ¿Por qué? Porque necesitamos el respaldo institucional para fortalecer las organizaciones sociales. Siempre pongo como ejemplo el arco y la flecha. Se me cagan de risa porque simplifico la política a un esquemita. Pero el arco, ¿qué es? Movimiento obrero, estamos trabajando con la corriente sindical federal de los